Muy buenos confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de Lost Chambers Aquarium, que se encuentra enclavado en el Jumeirah Palm, concretamente en el Hotel Atlantis de Palm. ¿Qué es la Jumeirah Palm? La Jumeirah Palm es esto que estáis viendo ahora mismo, con todas estas... Bueno, esta es la parte accediendo directamente a la palmera. La palmera es una isla artificial creada por el ser humano con forma de palmera, en el cual en cada una de las ramas de la palmera encontramos villas de extremo lujo con playas privadas y casas de millonarios. Y justamente en la espina, en el tronco de la palmera, es donde estamos yendo ahora mismo. Ahí se ven las ramas, las ramificaciones con todas esas casas. Y vas montado en este monorraíl hacia la punta, que es justamente en la punta final donde se encuentra el hotel. Esto es la foto, fijaros, esta es la isla creada. El monorraíl pasa por el medio, por el tronco hasta el final. Y lo que vemos de esas ramas que se abren a banda y banda de la imagen es donde están todas esas casas que ahora vais a ver en el vídeo. La verdad que la estructura se ve desde la isla, desde la luna, y es una de esas estructuras creadas faraónicamente por el ser humano artificialmente, cogiendo arena y creando esta forma, ¿no? Entonces el acuario que encontramos, que ahora os lo voy a enseñar, se encuentra justamente en el sombrero de arriba, en esa parte circular que rodea toda esa palmera central. Y sí que es cierto que ahí es donde se encuentra el Atlantis Hotel, que es uno de los hoteles de mega lujo que encontramos en Dubái y que sin duda ahora lo veréis cuando vayamos accediendo a la zona, al hotel. Ya vais a ver el espectacular edificio que es el Hotel Atlantis. Y además ahí también vemos la construcción de otro macro hotel, también en el sombrero ese que hemos visto, la circunferencia que rodea la palmera. Fijaros bien, esas son las mansiones ahí, esas ramas, esas son las ramificaciones con todos esos caserones de rico. Hay un monorraíl. Para llegar a la zona del monorraíl, primero hay que coger el metro hasta la parada de Jumeirah y luego ahí coger el tranvía y luego finalmente el tranvía te deja a los pies de la palmera en la zona central y coges este monorraíl hasta el hotel, ¿no? Y ahí vemos el Hotel Atlantis, que es un hotel de los más lujosos que existen en el planeta. Y dentro de este hotel está el acuario. Es un acuario que ahora vamos a ver cosas que también tengo que decir que me sorprendió. La verdad que cuando estaba yendo no me iba a esperar lo que me iba a encontrar, y probablemente ahora que os lo voy a enseñar a vosotros también os va a sorprender la manera en que están expuestos los acuarios, ¿no? La verdad que el viaje en monorraíl es bastante también sorprendente. Fijaros los sofás que hay en el monorraíl, como de lujo, para acceder a la zona. Estás cruzando también como una especie de puente. Ahí vemos también las playas privadas, los monopatines estos acuáticos. Hay también un parque acuático justamente a la derecha del resort. Y la verdad que es directamente una ciudad en sí misma. Y ahora lo vais a ver porque hago como una grabación al entrar, que se ven las tiendas como una especie de centro comercial, y es fascinante. O sea, sencillamente es otra de esas obras increíbles que encontramos en Dubái y que es espectacular. Y estar ahí también es un privilegio, y haber podido visitarlo también es algo que yo no dejaría la oportunidad para visitarlo. Ahí llegamos a la estación. Y ahí nos bajamos y parece como si estuviéramos ya directamente en el parque temático. Hay esta especie de toldos que te conducen a diferentes zonas. Una de ellas es el parque acuático, que lo encontramos a la derecha. Dentro del hotel nos lleva también al hall del hotel y nos lleva también dentro del hotel al aquarium, ¿no? Encontramos aquí también, como siempre, mucha gente intentando ayudarte, intentándote indicar las zonas, etcétera. Mucho turista, a pesar de que era temporada baja, pero la verdad que el edificio es increíble. Aquí vemos la zona de tiendas y hay tiendas de todo tipo. Es como una especie como de centro comercial, como un pasillo con tienda y tienda a banda y banda. Y luego también es lujo a nivel de suelos. Fijaros el mármol, fijaros las tiendas, la parte de arriba de las claraboyas, y ahí vemos en la parte de arriba la guía hacia Lost Chamber,
hacia este acuario que ahora veréis. Aquí lo vemos, esta es la entrada. Es un lugar que cuando lo ves empiezas ya a entender el concepto y empiezas a ver de qué va el asunto. Y la verdad que la propuesta que nos hace el Hotel Atlantis con este acuario es la idea de encontrar la cámara perdida de la ciudad de Atlantis que se hundió en las profundidades del océano. Fijaros qué bonito tanque circular con esas abrazaderas a banda y banda que son embellecedoras y que ya veréis porque si lo vais viendo todo está ambientado en esa ciudad de Atlantis. También lo que hablábamos antes de BioShock, del videojuego, ¿no? Esa idea de un mundo submarino, apocalíptico, y la verdad que la recreación en este acuario, fijaros como estas bolas, iluminación. Tiene iluminación muy tenue al principio, fijaros estas esculturas prácticamente artísticas que encontramos y es como estar entrando en un planeta nuevo, en una nueva dimensión y a nivel de las exposiciones, ahora lo vais a ver, es como una mezcla entre, veis aquí esta especie como de pergamino, de papiro clásico egipcio, de jeroglífico antiguo con la cascada que baja y con las indicaciones de dónde se encuentra la ciudad sumergida de Atlantis, que es donde estamos caminando, ¿no? Entonces esta propuesta a nivel de recreación es maravillosa porque a nivel de acuarios ya tenemos muchos acuarios visitables fijaros este pseudoplatistoma que espectacular está y los guramis que vemos también aquí. Pero sobre todo fijaros en la decoración de los acuarios, porque al fin y al cabo la recreación de este mundo como de civilización antigua, alienígena, me recuerda mucho, como decíamos, a BioShock, me recuerda mucho a ese tipo de naturalismo orgánico que a veces encontramos, por ejemplo, en las películas de Alien, ¿no? Me recuerda mucho al Museo Giger en Suiza. Y es esta idea también, vemos los Franctocephalus, vemos una pequeña arapaima que ahí la podemos observar y la conjunción también de peces. No es un acuario biótopo absolutamente de nada, los peces están seleccionados por mera estética, por mero coleccionismo con lo que se adapta a este tipo de decoración y la verdad que a nivel de curiosidad como ver a estos animales en estos entornos, a mí personalmente me sorprende. Fijaros los pacu blancos, que aquí muchas veces en muchos de los acuarios los animales albinos no se suelen exponer porque no son biológicamente adaptables a los medios, porque en realidad en la naturaleza hay muy pocos animales albinos porque esa coloración facilita el que se los coman, por lo tanto muchas veces se descarta. En cambio aquí no, aquí se aprecia la belleza del animal albino, se expone y además con gran cantidad. Había como esculturas de bronce, de cobre, súper interesante. Aquí vemos el acuario Kreisel de medusas y en realidad es que todo el edificio es una auténtica maravilla de artística, ¿no? Yo no sé exactamente quién es el artista que creó todo este mundo submarino, pero la verdad ha tenido muchas influencias que las puedo ver, como ya he dicho, en H.R. Giger o en el organicismo mecánico que a veces encontramos. También el biomecánico, ¿no? Esa idea de mezclar elementos naturales con elementos mecánicos, con elementos tradicionales, ¿no? Y es todo este aglomerado el que nos lo muestran con el discurso de los peces de por medio, ¿no? Son actualmente este acuario unos 21 acuarios, por lo tanto en general es un acuario pequeño, no es un acuario grande, se visita rápido. Podemos visitarlo en una hora, pero sí que es cierto que hay elementos, fijaros también aquí esta pequeña mesita con estos, estas esculturas y realmente las tocabas y la textura era dura de metal, de resinas, muy interesante. Muy interesante la idea y muy interesante el proyecto. Vale la pena ir, es pequeño, se visita en una hora, pero es muy curioso. Fijaros este acuario de morenas que en realidad pues no están recreando rocas ni intentando parecer natural, en realidad son cubículos
que nos da esa sensación de extraño, de alienígena, pero a su vez cumplen la función de este tipo de instalaciones, que es que se escondan las morenas y que puedan ocultarse en esos huecos, ¿no? Al fin y al cabo aquí también hay un debate moral que muchas veces se genera, porque en realidad el animal se encuentra oculto, se encuentra bien, pero hay mucho purista y mucha gente que dice que en realidad tienen que estar en ambientes naturales y todo esto, y que también le entiendo esa postura, pero sin embargo fijaros a nivel estético lo maravilloso que quedan esos cubos con agujeros. Tengo que tirar hacia atrás para seguir repitiendo acuarios y verlos porque es fascinante, ¿no? Y no solo eso, sino si vamos a lo puro clásico, el mantenimiento de todas estas, ahí vemos un bailanti, ahí vemos un cebrasoma, ahí vemos varios tipos de cirujanos, vemos apogones, estamos viendo el pijama, apogón pijama, estamos viendo diferentes tipos de corales, y hay que decir que si lo vemos de esta manera, fijaros el suelo tapizado de, ahora mismo no sé cuál es ese coral, pero porites, galaxias, etcétera. A nivel del mantenimiento de corales, saben mantener corales, saben mantener estabilidad. Fijaros este hall principal, que como estar con un huevo central alienígena en la parte de en medio, que a su vez tiene como una especie de balsa en la parte de abajo con peces, con esto no sé si eran carpas, una cosa así. Fijaros qué escultura tan bonita y qué espacio tan original para exponer acuarios, ¿no? Es como estar directamente en una pirámide de estas. Me recuerda también mucho a la escena del principio. Hay como aquí como unos elementos de un reloj, de unas armaduras, es muy curioso. Tocaba todo porque además se puede tocar todo y es como súper curioso. Me recuerda también mucho a la película del Quinto Elemento, la primera escena que aparecen en la pirámide en la cual están estos seres grandes que intentan proteger al quinto elemento. Me recuerda mucho también a esa escena. Fijaros también, aquí vemos como una especie de esculturas de guerreros, de Atlantis submarinos, entremezcla también un poco, me recuerda a las películas de ahora mismo, Benicio del Toro. No, el argentino, el director argentino que ha hecho películas. Bueno, la verdad que pues las esculturas que hay subacuáticas me fascinan. Un acuario de discos, nunca había visto un acuario de discos con estas características, con una espada clásica. Guillermo del Toro, perdón, me salía Benicio, que es el actor, y Guillermo del Toro, a esas películas de Hellboy, o sea, este tipo de estéticas biomecánicas, este tipo pero con un apunto tradicional, ¿no? Y esas son las sensaciones que he tenido. Es un espacio con poca iluminación, tuve que grabar con la GoPro y fijaros, en cada uno de estos pabelloncitos, de estas salitas, había una escultura en medio y luego había los acuarios. Fijaros qué acuario tan increíble este de aquí de Look Downs, con las aletas filamentosas, y la sensación que te da cuando estás viendo estos acuarios es muy diferente a cuando ves acuarios naturales, porque el ambiente, el entorno, la exposición, el tipo de iluminación, el tipo de selección de pez, el tipo de escultura, nos está dando otro tipo de código que a veces no lo solemos ver cuando vemos acuarios. No he visto otro acuario en el planeta que sea con estas características o con esta idea principal, y la verdad que es que muchos de los acuarios que he visitado en Dubái es constantemente sorpresa tras sorpresa. Iba totalmente a este acuario sin expectativa alguna y la verdad que acabé totalmente encantado, y no solo por estos acuarios o por esta idea o por este concepto, sino que también ahora vais a ver el tanque principal, que ese tanque principal yo no lo he visto jamás en mi vida, y solo por el tanque principal merece la pena montarte en el metro, en el tranvía, en el monorraíl, el cruzarlo todo, llegar al acuario y mirarlo. Luego lo vais a entender cuando veáis las escenas del tanque principal con los peces, porque imágenes como esa no las he visto yo nunca en ningún acuario. Acabé realmente encantado con este acuario. Es un acuario
que ya he dicho, se recorre en hora y media. Lo que pasa que cuando uno quiere ver los detalles, fijaros también la colección de peces es abrumadora. Fijaros eso, ese pez lima que acaba de pasar por delante, ese pez lima es de lo más selecto que podemos encontrar en el coleccionismo de acuarios. Ahí lo vemos otra vez. Y no solo eso, es que como estáis viendo ahora mismo, la profundidad, el juego de profundidad, el juego también de ver de repente abajo como una especie de escalera que no dejas de verla en algún momento. Y esas imágenes también te generan sensaciones, que al fin y al cabo es de lo que se trata los acuarios. Aquí vemos el acuario de caballitos de mar. Hay un programa dentro del Atlantis Resort que es el programa de reproducción de caballitos de mar, en los cuales los crían, y ahí vemos unas gambas, unas lismatas, y los crían y luego los sueltan en el océano, en el mar de allí, ¿no? Y hacen programa de reproducción de medusas también con suelta, y hacen programa de reproducción de caballitos de mar. Fijaros qué interesante, ¿no? Como una especie de ruina con los Paracanthurus, que encontramos ahí leucosternones, encontramos también un zorro, encontramos... Y luego también a nivel de cartelería y todo esto, funciona con aplicación, funciona... Aquí vemos el acuario principal, fijaros qué bonitas estas columnas con el rojo y tal. Aquí vemos el acuario marino propiamente dicho. Es un acuario marino que, si os fijáis en la decoración de base, son como unos cubículos de piedra, como si se hubiera caído la ciudad y hubieran los ladrillos con los cuales están construidos hubieran quedado ahí y hubieran sido colonizados por los corales y tal. El acuario también era muy bonito, era ligeramente curvo, una pantalla bastante grande, y también a nivel de colección me pareció que la colección no tiraba por lo típico, sino que había varias joyitas en los cuales... Y fijaros, ahí vemos la corriente, exactamente lo mismo que habíamos visto en el Aquarium de Dubai, en el del centro comercial, y es a través de soltar de repente toda el agua, y fijaros, se genera una especie como de ola, y se genera, fijaros qué bonito este pez cofre. Esta es una de esas joyas que digo yo que había en este acuario, y se genera esta ola que hace que el coral pues tenga esas mareas, esas corrientes que son necesarias para que se encuentre correctamente. Aún tiene todavía que seguir creciendo y que seguir madurando el acuario y que se extienda el coral, pero la verdad que no se veía para nada pobre a nivel de coral y se veía bastante bien. Voy a poner algunas escenas otra vez de lo que habíamos visto antes, de tanto del pseudoplatistoma, de los frontosa, de los cíclidos, de la raya leopoldi, de los fractocephalus, de la conjunción de cíclidos, grabada con el móvil sencillamente porque tenía un poquito de mejor visibilidad, y eso también hace que podáis disfrutar también, por si no habéis visto algunos detalles. Ahí vemos como en grande ese acuario, que parecen pequeños, pero en realidad son acuarios también bastante considerables, ¿no? Vemos los pacus blancos, albinos, y la verdad que la decoración a nivel de fondo, cerámicas, resinas, muy bien recreado. Fijaros el pacu, qué bonito ver las texturas, ¿no? Porque normalmente el pacu lo vemos del color normal, salvaje, y que es negro o a verdecino, y aquí lo vemos blanco y podemos ver esa iridiscencia, al igual que el gurami también albino, ¿no? Y es muy bonito ver ese contraste entre el blanco, entre la ciudad, etcétera. Aquí es lo que hablaba yo de escanear. Escaneabas con el móvil el código QR, y también podías incluso hacerle una foto a través de la página que te llevaba, hacer una foto del pez y automáticamente te decía la especie del pez. Aquí vemos que con el móvil se ve un poquito mejor el huevo central. Y vemos abajo también, al final no eran carpas, perdón, eran cíclidos. Y fijaros qué bonito el techo, qué bonito la estructura, en la cual además como poliédrica, o sea, muy muy bonita. Aquí vemos otra vez lo que hablábamos antes de Guillermo del Toro,
estos seres mitológicos acuáticos que vivían en Atlantis con armaduras de piel y espadas, etcétera. Y es que incluso las puertas de acceso que daban a las zonas técnicas del acuario estaban recreadas, ¿no? Entonces era una sensación muy curiosa, la verdad. Eh, la colección de peces está bien, lo único que, claro, nos encontramos peces amazónicos como son los discos, con peces africanos como hay algunos cíclidos, pero es que muchas veces siempre y cuando sean compatibles a nivel de que no se estresen, de que no piquen aletas y tal, pues al fin y al cabo muchas veces en pro de la estética se pueden hacer combinaciones de este. No hay nada escrito, ¿no? En poner Caerulus o cíclidos, pseudotrofeus o cosas de estas, siempre y cuando evidentemente no sean agresivos entre ellos y tal. Volvemos otra vez a lo que hablábamos de las esculturas. Ahora se ve un poquito mejor para que veáis el grado de... Son esculturas de calidad, cuando las tocas no es plástico, ¿eh? Son polímeros, es bronces, hierro, es un trabajo que es para perdurar, no se ve plasticoso, no se ve cutre, que muchas veces estas recreaciones se pueden ver cutres, sino que te da la sensación de que la piel, te da la sensación, aunque a pesar de que no es piel, pero te da la sensación de que esos elementos son orgánicos, son biomecánicos, ¿no? El acuario que habíamos visto antes, fijaros abajo lo que yo decía de la escalera, esa escalera que no ves exactamente a dónde llega esa escalera y te da esa sensación como de, bueno, esa sensación extraña, ¿no? Los peces murciélago que aquí están también espectaculares con esas rayas, y pensar que muchas de estas instalaciones, si se quedan pequeñas porque el acuario no es lo suficientemente grande, todas estas instalaciones se pueden los peces llevar al tanque principal, ¿no? Entonces es como muy manejable. Fijaros ahí también el pez ángel emperador, espectacular también. Bueno, pues ahí había cosas, hay mucho dinero en cuanto a peces aquí gastado, eso lo puedo decir con total seguridad. Este acuario tiene una grandísima inversión en coleccionismo de peces, y eso a mí, que soy un gran coleccionista de peces y durante mucho tiempo he tenido compatibilidades a veces complejas dentro de mis acuarios, a mí me ilusiona y me motiva muchísimo. La verdad, eh, que acabé en ese sentido bastante encantado. Aquí veíamos estos peces, ahora les están dando de comer, por eso estáis viendo esa vorágine en la parte superior y que están como muy activos y tal. Este acuario estaba iluminado de tal manera que te daba la sensación, cuando veías estos peces del Lookdown, los veías con el brillo plateado, con como la cabeza les brillaba, los veías en un estado maravilloso, y normalmente se tira del Lookdown clásico, que es el que no tiene filamentosas las aletas, cuando realmente esta especie es como mucho más impresionante. Y aquí estoy yo delante de Atlantis con estos peces maravillado. La verdad que ese movimiento de las aletas filamentosas entre ellos, y los colores y los matices y el plateado del contraste de la luz, la verdad que muy top. Muy top. Aquí veíamos también otras especies de caballitos de mar, también dentro del programa que habíamos hablado antes de reproducción. Y fijaros que normalmente el caballito de mar pues se suele poner como plantas para que se enganchen, o gorgonias. Aquí había otros elementos, y no solo eso, sino que también habían algunos peces aguja también en este acuario. No estaba tampoco sobrepoblado, el mantenimiento del agua estaba más que correcto, aguas transparentes, oxigenación, corales bastante sanos, peces bastante gorditos, sanos. La verdad que no hay ninguna queja en cuanto a salubridad y en cuanto a salud de los peces. Estoy 100% convencido, y mira que yo tengo mucho ojo para ver cuando un acuario no tiene el agua correctamente, ¿no? Fijaros estas salas que vamos pasando, que son súper bonitas. Súper bonitas, todo es resina, o sea, no son piedras, aunque las texturas sí que es cierto que te dan esa sensación. Aquí veíamos otra vez, como os he enseñado antes, el tanque que hemos visto marino.
En este caso, pues habían estos tebrasomas, habían bailantis, habían... ¿qué más? Habían damiselas, muchísimas damiselas, había también un emperador, habían leucosternones, habían peces payaso, habían... bueno, a nivel de peces, de cebrasomas también una muy buena colección. Y también, fijaros, pasabas esto y había este acuario de Zanclus cornutus, espectacular. O sea, espectacular ver este acuario con monodáctilos en la parte de abajo, Zanclus cornutus en la parte de arriba y esa estructura para que se pudieran esconder estos peces, que era como una especie como de radiador que se metían entre medio con ese fondo iluminado en la parte de atrás. La verdad que originalidad, había mucha originalidad. Aquí volvemos a ver esa suelta de litros para generar la corriente y me pareció súper curioso porque también es lo que hablamos siempre de las manías de los acuaristas. Muchas veces el acuarista marino tiene entendido que las microburbujas afectan a los pólipos porque se quedan atascadas y generan problemas en las anémonas y tal, tal, tal. Y aquí vemos perfectamente que esas microburbujas que muchas veces somos como súper meticulosos los acuaristas de casa, estaban allí generando pues burbujas pequeñas, ¿no? Aquí vemos otros acuarios increíbles, que también por solo ver estos meros, es el mero más grande, son los meros más grandes que he visto nunca, y ahora sí que lo puedo decir porque en otros vídeos he visto meros grandes y he dicho lo mismo, pues no, el mero más grande que he visto yo en mi vida, incluso más que en la naturaleza, más que en las Islas Medas, se encuentra en este acuario, y son estos dos meros enormes. Y la verdad que es que poder observarlos tan cerca, poder ver ese movimiento, poder ver la boca, poder ver los ojos, poder verle toda la zona de branquial es increíble, increíble. Este es otro de estos acuarios que cuando lo vi dije agüita, porque en realidad no se aprecia en el vídeo, pero el tamaño de estos meros son enormes. O sea, es que son 2 metros, me atrevería a decir, 2 y pico metros de largo. Espectacular. Fijaros la granulometría que tienen en los opérculos, las escamas súper bonitas. Y es a lo que hablábamos, fijaros, no hay el velo que tienen en los opérculos también. No están mal cuidados, están bien cuidados. Las aletas están bien, no hay signos de heridas, que hayan de roces, para nada. Estaban súper tranquilos en la instalación y la decoración también, pues lo que hablábamos antes, pues reposando en esa distópica decoración que encontramos en Atlantis, no hay nada más. Y el banco este que veíamos en la parte de arriba, no sé si de sardinas o de lo que sea, también le daba como un toque súper curioso de tener peces depredadores con otros peces más pequeños, ¿no? Fijaros aquí se ve que es como una especie como de mesa ceremonial antigua y encima estaban estos animales. Estuve buen tiempo grabándolos porque fijaros la parte interna de la boca. Nunca me había fijado, nunca había tenido la oportunidad de ver a un mero por dentro, un mero en ese sistema de bucal y la verdad que es que lo tenía a huevo para grabarlo y la verdad que espectacular. El ojo también estaba como súper cerca del metacrilato. Los metacrilatos, volvemos a lo mismo, todo Dubái, todo Abu Dhabi, la transparencia de estos metacrilatos es muy buena. Es muy buena. Se han gastado también muchísima pasta en metacrilatos. Muchísima pasta se han gastado en metacrilatos. Seguimos con la visita. Aquí más acuarios. En este caso pues encontramos algunas anémonas, los nemos, los cerianthus. Encontramos algunos... Fijaros también en la mezcla de azulejos en la parte de atrás, ¿no? Es muy curioso tener azulejos en un acuario. Nunca había visto yo unos azulejos en la parte de atrás. Quizá algún acuario muy antiguo sí que he visto azulejos, pero acuarios modernos ya no ponen azulejos, ¿no? Aquí veíamos otra de esas cámaras clásicas de la pirámide, en este caso pues como con balcones y aquí ya sí que estamos acabando el recorrido de todos estos acuarios. Aquí ya vemos el tanque principal. Este tanque se llama Ambassador Lagoon y son 11 millones de litros.
Está considerado también, como ya hemos dicho, 11 millones de litros no es poco, ¿eh? Estaría entre los 20 tanques principales más grandes del mundo, sino entre los 10, ¿no? Y fijaros ahí ese núcleo que es como una especie de columna de burbujas que sale de esa copa central, y es la recreación total del hundimiento de la ciudad de Atlantis, ¿no? Y fijaros ahí esas burbujas es donde están las habitaciones, fijaros esos cuadrados, ahí esos sitios es donde están las habitaciones. El Hotel Atlantis tiene una zona de habitaciones privadas con acrílicos que dan pues desde el baño o desde la habitación, desde la cama, dan al tanque principal, y tú mientras estás durmiendo tienes la posibilidad de estar observando estos peces, ¿no? Y lo ves también desde la zona que estamos viendo desde el acuario. Ahí vemos esa columna, esa copa principal soltando tal cantidad de burbujas, y ahora vais a entender por qué suelta tantísima cantidad de burbujas. Luego os lo voy a enseñar. Aquí vemos un pez ballesta también espectacular, un Picasso. Aquí vemos las rayas mosaico también espectaculares, abajo algunos tiburones de puntas negras, y es que en realidad es espectacular. Fijaros otra vez esta especie como de tótem de pirámide, que es bellísimo. Aquí veíamos también pirañas de las que carnívoras, y fijaros detrás hay pantallas que también te dan la sensación, como habíamos visto en el SeaWorld, de profundidad, pero en este caso aparte de profundidad te están dando la sensación biomecánica que habíamos hablado antes, ¿no? Ese tipo de movimiento, de engranajes, de zona inhabitada, y que lo vemos a lo largo del recorrido. Esta es la sala principal. Aquí es donde la cosa se pone seria, no me lo esperaba para nada. Fijaros qué lámpara tan impresionante, tan diferente a cualquier lámpara que hayáis visto. Hay aquí esta pequeña piscina también donde hacen explicaciones, recreaciones, o por si quieres tocar algún elasmobranquio. Y ahí vemos esas 3 pantallas principales que dan acceso también al tanque principal y que nos enseña todo lo que hay, ¿no? Aún no vais a ver lo que hay, pero ya os podéis seguir haciendo una idea. Fijaros la cantidad de peces que ya empezamos a ver. Empezamos a ver muchas mantas para arriba y para abajo, peces guitarra, tiburón guitarra, encontramos los mariposa, los peces ángel que estáis viendo, y no solo eso, sino es que veis la cantidad de pez ángel que ahora mismo está en esta zona. Había muchos grupos, muchos bancos de peces de muchísimas especies diferentes. La lámpara y la zona esta de la sala principal es espectacular, ¿eh? Hacen yoga también en esta sala para los clientes del hotel. Y fijaros este pez Napoleón, es que yo creo que tenían en este tanque todas las especies que pueden tener, que he visto en todos los acuarios. La colección de peces de todos los continentes, de todos los océanos, de todos los sitios estaban enclavados en este acuario. Y lo que hablábamos antes, fijaros esa escalera, esa ruina. También había zonas con arena, zonas que dejaban entrever esas piedras, y la verdad que eso también daba una sensación como totalmente de estar en una ciudad perdida, de que todo es como misterioso. Tengo que decir que si yo tuviera, y ahora lo puedo decir con seguridad, vosotros sabéis que yo he visitado bastantes acuarios a lo largo de mi vida, he visto muchas formas de exponer, he visto muchos estilos de proyectos de conservación, proyectos curatoriales a nivel de peces. Si yo tuviera que elegir de todos los acuarios un acuario en el que bucear, probablemente del mundo habría 2. Uno sería el acuario de Georgia en Atlanta, y otro sería probablemente el Lost Chamber Aquarium, este acuario. La colección de peces que tienen dentro es inabarcable. Las pastinacas que tienen, las mantas que tienen, las rayas que tienen son espectaculares. No he visto a nivel de cantidad y a nivel de variedad y a nivel... Fijaros este banco que ahora mismo estáis viendo, es como directamente un banco que podéis encontrar perfectamente en el Caribe buceando, o en algún crucero en el Mar Rojo. La verdad que es espectacular. Y aún no habéis visto la cantidad de peces, y aún lo estoy dejando para el final del vídeo para sorprenderos, pero ahora más adelante vais a ver realmente de lo que estoy hablando, ¿no? Porque a lo mejor así todavía no podéis ver de lo que estoy hablando, de el pez unicornio que habéis visto, algunas águilas de mar, bueno, algunos labios dulces, algunos
lábridos, bueno, de momento, ¿no? Os voy a enseñar un poquito más, antes de entrar a ponerme serio, estas rayas, que también eran super bebés, que es una manera también de tenerlas más controladas, que seguramente han nacido en estas instalaciones, entonces tener más controladas estas rayas también facilita pues que coman bien, que crezcan bien y luego ya las soltarán en el tanque. Y esta es la última cámara, es decir, habíamos visto las 3 metacrilatos y aquí ya sí que vemos que hay mucho pez. Pero es que no os habéis dado cuenta de cuánto pez hay en estas instalaciones. No, aquí ya empezamos a ver bastante pez. Bastante pez. Os voy a enseñar antes que nada el techo, porque esta sala también era hermosísima. Esos planetas que estamos viendo con las estrellas, o planetas alienígenas de otras constelaciones. Y la verdad que el ambiente era súper bonito, porque encontrábamos pues aquí en esta zona también como una especie de timón, de astrolabio. Y aquí vemos lo que estoy hablando. Por esto yo bucearía en este acuario. Fijaros qué maravilla. Esto yo no lo había visto a nivel de color, a nivel de cantidad y a nivel de variedad en ningún acuario. No existe esta combinación de coleccionismo de peces en ningún acuario. Fijaros la gran cantidad de especies, la gran cantidad de familias, la gran cantidad de ejemplares, de bancos de peces, de estilos de peces en un acuario. Y esta es la razón por la cual hay una columna, hay una copa que echa totalmente muchísimas, una columna de burbujas, porque estas aguas, al haber tanto pez, al haber tanto biomasa, necesitan una oxigenación, un potencial redox de oxidación muy alto, y por eso utilizan estas oxigenaciones, si no estos peces estarían boqueando. Hay muchísimo tiburón, hay muchísima manta, hay muchísimo banco de peces que come, que excreta en estas instalaciones y que evidentemente necesita tener oxigenación, si no estarían boqueando, y por eso está la copa esa que veis al final constantemente cada X tiempo echando esas burbujas para que se mantenga junto con evidentemente el sistema técnico de limpieza. Y ahora vais a ver, vais a flipar con esta escena que grabé, que es el momento en el cual el buzo da alimentación y podemos ver lo que yo hablo de la cantidad de peces. Fijaros que empieza a llenarse la escena. Y ahora cuando veáis al submarinista que lleva como una especie como de bote con la comida, vais a ver la cantidad de peces que se acercan, que prácticamente el submarinista desaparece entre todos los peces. Ahora lo vais a ver. Y por esto mismo sería uno de los sitios. No es barato, bucear. Fijaros qué increíble imagen de todos esos peces. Es que desaparece literalmente, parece que se estén comiendo al propio submarinista. Por esto el acuario de Atlanta sería, con los tiburones ballena, uno de los sitios en los cuales yo bucearía, y el acuario de Lost Chambers también. Evidentemente bucear en acuario son 400-500 euros, pero si obviamente no vas a estar buceando en todos los acuarios, pues como lo que habíamos hablado antes, una experiencia así es única, y si ahorras y una vez en la vida te lo puedes permitir, evidentemente. Son esas experiencias que ni siquiera en el océano vas a tener esta cantidad y esta variedad de peces, ¿no? Entonces por este tipo de experiencias merece mucho la pena bucear, etcétera, ¿no? Aquí veíamos también pues que como todos los acuarios, esas columnas de decoración hacen buceo, hacen cursos, como he dicho afuera, hacen yoga, hacen charlas, y también creo que hay como una especie de interacción entre el público y unos animadores infantiles que también pues te ponen el Baby Shark y empiezas a cantar. Súper interesante, puedes hacer snorkel, se adaptan mucho a las necesidades, lo que siempre hablamos, ¿no? En Dubái, en Abu Dhabi, todo está para el consumidor, para el visitante, para mantener la excelente calidad a nivel de usuario, de experiencia del consumidor, y por eso mismo tienes estas instalaciones. Todo el mundo es súper servicial, en cada una de estas salas había una persona dispuesta a ayudarte, y eso es lo que marca la diferencia con cualquier otro acuario del mundo, ¿no? El personal. O sea, al fin y al cabo, el factor humano. Fijaros, un banco de unicornios acaba de pasar, único también. Normalmente en los acuarios estos pues hay 3, 4 unicornios, pero un banco. Y la verdad que grabé bastante. Ahí volvíamos a ver esa columna de burbujas que también pues grabé porque lo consideraba bastante importante como
como pieza fundamental para el soporte de la vida dentro de este acuario, ¿no? Y básicamente el Atlantis es una maravilla. Y no me lo esperaba para nada, ¿eh? O sea, no me esperaba para nada la colección, no me esperaba para nada esta filosofía de Acuario y acabé totalmente fascinado. Y en parte también te ayuda a entender mucho el proyecto de futuro que tienen estas ciudades, ¿no? El proyecto de futuro que tiene Abu Dhabi, el proyecto de futuro que tiene Dubái, porque es una ciudad que está en constante construcción, es una ciudad que está en una proyección internacional muy grande. Pensar que la economía de los Emiratos Árabes está entre las 10 más fuertes del mundo. Y lo vemos en este tipo de cosas, ¿no? En cómo marcan la diferencia, en cómo buscan nuevas formas originales de atraer al público, nuevas formas de crear una wow experience única, que seas capaz de irte al quinto pino de la palmera, de gastarte todo el viaje, que es prácticamente una hora entre cambios, etcétera, para poder tener estas sensaciones y que realmente luego digas, vale, merece la pena pegarte todo el trayecto, ¿no? Aquí me veis a mí que, ya os digo, el visitar era una hora, pues me estuve 4 horas bien, 4 o 5 horas para repetir y repetir todo esto e intentar quedarme con toda esta experiencia, ¿no? En la retina, porque sabía que probablemente creo que no voy a volver a Emiratos, pero fijaros, es como estar directamente en el océano. Fijaros qué bonita también esta escena con todos los peces, con todas las mantas, evidentemente en el momento, los meros, los murciélagos, en el momento en que echan de comer es cuando más ves la cantidad de peces, ¿no? Porque se acercan más a la zona de comer. Pero sin duda, la colección, fijaros la cantidad de mantas mosaico, de rayas mosaico, o sea, es espectacular. Espectacular el proyecto, espectacular el hotel en sí mismo, el de Atlantis de Palm, es insuperable también. O sea, pensar que también en Dubái está el hotel más caro del mundo, que es un 7 estrellas, que el Burj Al Arab, que también es un hotel de mega lujo, que es este que está en otra de las islas. Pero este hotel lo que te ofrece también aparte es una combinación entre parque temático, entre parque acuático, entre pues vivir experiencias, ¿no? Si te quieres gastar el dinero buceando, haciendo snorkel, si quieres cogerte un barco que te recoja o cualquier cosa de estas te lo van a ofrecer, ¿no? La verdad que el Atlantis, la experiencia de Lost Chambers es bastante épica. Y son 11.000 litros, pero vaya 11.000 litros, qué bonito. Y que no me arrepiento para nada de haber ido. Y es que fíjate, haciendo un repaso de lo que tenemos, el acuario de Dubái es un acuario que está en suspensión en un centro comercial con una pantalla, un metacrilato enorme, con un montón con 300 tiburones, que eso es una barbaridad. Luego el SeaWorld Abu Dhabi es el acuario más grande del mundo, con 58 millones de litros, con uno de los paneles más altos, con el tanque más profundo de 20 metros, con una recreación de una nave dentro de una estación como espacial de última generación debajo del agua. El acuario de Lost Chambers es una recreación como distópica de un mundo sumergido. Es que cada uno de estos acuarios nos ofrecen experiencias muy nichos de exposición muy diferentes y nichos de exposición que son únicos y que por eso no se solapan los unos a los otros. No son todos los acuarios iguales y todos ellos tienen cosas con los cuales son sus fuertes, y a pesar de que todos son grandes o son majestuosos, tienen colecciones de peces únicas, y en esto hace que, como reflexión general, mi visita a los acuarios de Emiratos Árabes hace que a día de hoy Emiratos Árabes Unidos
estén en el ranking de los países de los países que a nivel de acuario nos están ofreciendo experiencias únicas, ¿eh? Y mira que el tema europeo es un tema mucho más científico, es un tema mucho más de investigación, etcétera, pero lo que estamos viendo aquí es increíble. O sea, es increíble a nivel de experiencia de visitante. Y aquí vemos también otro de los lugares también súper curiosos, ¿no? El acuario de langostas. Que, bueno, en este caso hay como siluros, encontramos los pacus también blancos, encontramos oxidoras, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el acuario de langostas, también súper original. No me había imaginado, todo esto está vivo, ¿eh? No son esculturas, es langostas. Y muchas veces veo las langostas expuestas en acuarios y digo, no es el medio adecuado. Las langostas necesitan grutas, necesitan iluminación tenue, necesitan estos espacios para sentirse como encajadas en las rocas, que es donde en el océano, en el Mediterráneo, las langostas están en las cuevas. Y sin embargo aquí, si os fijáis, están con esa sensación, están ahí aprisionadas, que pueden salir evidentemente, y eso también hace que sea una manera diferente de cumplir las necesidades de alojamiento, de espacio que necesitan estos animales, ¿no? Y en definitiva aquí volvías otra vez luego ya al hall este del huevo y volvías a, si querías, volver a repetir la experiencia. Sin duda, uno de los grandes descubrimientos. Aquí grabé un pelín el monorraíl este que también me recordaba a Jurassic World, en el cual cruzas la palmera. Y como siempre digo, es que os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.